así impresione a la congregación. Por eso ustedes, hermanos, no se dejen impresionar del predicador, no se dejen impresionar del maestro. Déjese impresionar por Cristo. Amén. Tales predicadores hipócritas siguen siendo obras de iniquidad, porque son impulsadas por una naturaleza caída y no regenerada. No todos aquellos que se paran en las plataformas, que están haciendo campañas, son personas de Cristo, y al no ser de Cristo no son regenerados. Por lo tanto, al no ser regenerados, viven en iniquidad. Por eso no nos aterremos que están saliendo constantemente en las noticias: cayó el pastor tal en infidelidad sexual y preñó la hermanita tal de la iglesia tal. ¿Por qué? Porque es una persona no regenerada y todavía vive en la carne. Así predique bonito. Porque todos estos son predicadores elocuentes. Y ya lo vimos, trazan bien la escritura y también enseñan doctrina sana. Pero Pablo, el ejemplo de los apóstoles, él dijo muy clarito: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, por lo demás me espera el galardón. Pero llegó un momento en que él se quedó mirando la situación, llegó y dijo: no vaya a ser que yo sea un buen predicador, sea un buen exegeta, sea un hombre que sea elocuente en las palabras, conquiste a las almas con la buena palabra, y a la postre yo me pierda. Él era consciente de esa situación. Entonces, tales siguen siendo obras de iniquidad porque son impulsadas por una naturaleza caída y no regenerada. Así, hermanos, estén llenos los templos de almas, hermano, pero si no son de Dios, hermano, viven en iniquidad. Por eso no nos aterremos, hermano, de todos estos escándalos que se están, hermano, manifestando en algunos ministerios y algunos grupos religiosos. Quien no es movido por el Espíritu de Dios es movido por la iniquidad de la carne. Si usted, predicador, no es dirigido por Dios, tiene que ser dirigido por la iniquidad de la carne. Por eso tenga mucho cuidado a quién está predicando, a quién está sirviendo y para qué lo está haciendo. Gálatas 5:16. Ser movidos por el Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gálatas 5:16, ¿qué dice? Por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Amén. ¿Qué dice, hermana? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. Ya. Amén. Mire lo que dice esta versión. Les digo, vivan por el Espíritu siendo guiados y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. El texto griego es muy enfático y expresivo. Según Mateo 7:23, mire, el texto griego es muy enfático y expresivo. Apartaos de mí, los que estáis obrando iniquidad. Eso es lo que dice el texto griego, enfático y expresivo.
apartaos de mí los que estáis obrando iniquidad. Ellos creían o creen que por esas campañas tremendas donde vienen tantas cantidades de gente, hermano, ellos creen que ellos están haciendo mucho para Dios y resulta que no es así. Están obrando iniquidad porque se están robando la gloria de Dios para sí. Es decir, nunca dejaron de obrar en iniquidad porque nunca dejaron de ser inicuos. Siempre. Nunca hubo una conversión a Cristo en ellos. Nunca dejaron la iniquidad, siguieron siendo inicuos, deseando el pecado. Predicadores, hermano, en los púlpitos predicando embriagados. Predicadores predicando en los púlpitos, hermano, después de haber acabado de caer en una infidelidad sexual. Y usted, predicador, sabe quién eres. ¿A quién me estoy refiriendo? Pastores con hijos ya crecidos y deseando las doncellas de la iglesia. Usted sabe, predicador, quién eres. Y confiese su pecado al Señor y apártese de iniquidad si quiere ser salvo. No siga predicando hipócritamente en apariencia. O eres o no eres. Pero en aquel día, si no arregla tu vida en este momento, tendrás que comparecer ante el Señor y le vas a decir al Señor, Señor, Señor. Aleluya. Entonces, según el texto griego, que es muy enfático y expresivo, apartados de mí los que estáis obrando iniquidad, nunca dejaron de ser inicuos. Es decir, nunca dejaron de obrar en iniquidad porque nunca dejaron de ser inicuos. Es la iniquidad quien mueve las obras y orienta la vida de quienes no conocen al Señor. Ojo bien a esto. Es la iniquidad. No es Cristo quien dirige a ese predicador. No es Cristo quien vive en ese predicador. Es la iniquidad quien mueve las obras y orienta la vida de quienes no conocen al Señor. No importa cuál sea el tipo de acción que efectúen. No importa la labor que realicen en el ministerio. Los dirige la iniquidad. Los dirige el pecado. Los dirige la avaricia. Los dirige el amor a Mamón. Lo cual están muchos atados. El Dios del dinero. Las obras pueden revestir el aspecto de honestidad. Predican y la gente cree que es honesto. Aconsejan y creen que son honestos. Hablan bonito y creen que son honestos. Ojo con esto. Las obras pueden revestir el aspecto de honestidad, pero son movidas por la iniquidad propia y conceptuadinaria. Oiga bien, conceptuadinaria del no regenerado. Lo que ellos obran,
lo pueden hacer por sus costumbres pecaminosas. Eso es consuetudinaria, sus propias costumbres, aberraciones, movidos por sus propias costumbres o aberraciones. Como yo estoy aquí expresándome bien, estoy aconsejando bien, estoy conquistando la jovencita tal. Y ya la he seducido, como vamos a mirar más adelante, que dice el libro Hermano Sagrado, que muchos predican, hermano, de tal manera que conquistan a las jovencitas para después llevarlas cargadas de pecado, o sea, las preñan. Vamos a mirarlo. Pero como se expresan tan bonito, las niñas quedan impactadas y caen redonditas a los pies de ese inicuo. Ahí está un escándalo, hermano, de un pastor. Alabado sea el nombre del Señor, porque me voy a referir con la boca bien abierta a pastores fraudulentos, inmorales, siendo casado, conquistando las jovencitas, que porque Dios les reveló que lo primero que tenía que hacer era darle un beso y luego sobarle los pechos a la niña y luego preñarla porque Dios le habló. Y la jovencita, como ese hombre se expresaba bien, cayó de redondita y es un inmoral sin vergüenza. Pero más inmoral es la iglesia, que no abre los ojos. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. La cabeza del apóstol Pablo es millones de veces más grande que la mía. La mera profesión de fe no aparta en absoluto a nadie de la iniquidad. Pueden pasar acá y decir, tengo fe en el Señor. Esa fe no lo aparte de la iniquidad a la persona. Ojo con esto. La mera profesión de fe no aparta en absoluto a nadie de la iniquidad. Por tanto, no salva. Una fe que no va acompañada de obediencia y una fe puesta en Cristo, en su sacrificio, hermano, no aparta a nadie de la iniquidad. Por lo tanto, no es salva la persona así haya pasado al frente, hayan impuesto las manos sobre ellos y luego lo declaren el pastor de la congregación tal. Ay, no, es que a ese se le hizo todos los actos del presbiterio. Se le derramó la redoma del aceite el día que lo elegimos. El pastor de la congregación fue ungido con el aceite, pero no el aceite del Espíritu, fue el aceite de la congregación carnal. Por eso, gracias a Dios, cuando el Señor me encomendó este acto, este trabajo, esta labor, no recibí ningún aceite de nadie. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Es sorprendente que las personas llamen grandes milagros a lo que Dios llama simplemente iniquidad. Obre grandes milagros, cuando el Señor Dios Todopoderoso lo llama iniquidad, porque todo lo que hacían, lo hacían era con una mente inicua, para ganar adeptos para ellos. Por eso, como estamos viviendo en una época tan difícil, hermano, donde la iglesia cristiana, hermano, el enemigo la está sediando por doquier, el ministro tiene que tener mucho cuidado. Si usted ve, pastor, que está solo en tu casa y llega el sexo opuesto precisamente en ese momento, no le reciba. Guarde distancia, cierre la puerta de la casa y, si es posible, solamente pásele unas cuantas palabras por la ventana al sexo opuesto. Porque si esa persona sabe que está solo y vino,
viene con alguna intención. Y usted tiene que ser un hombre serio, honesto en todo sentido. Ay, es que el hermano es muy espiritual y la hermanita vino a la casa a arreglarle la casa y están solitos los dos. Ahí terminó en escándalo un ministerio. Cayó por reabrirle la puerta a la jovencita para que le arreglara la casa. Y usted sabe quién es. Alabado sea el nombre del Señor. Es sorprendente que las personas llamen grandes milagros a lo que Dios llama simplemente iniquidad. Lo único aceptable a Dios es la justicia resultante de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Lo único aceptable a Dios es la justicia resultante de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ni entrará en el reino. Alabado sea el nombre de Cristo, de Dios. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén. Ni entrará al reino de los cielos. Juan 3 y 5 y Hebreos 12, 14. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Juan 3, 14. Juan 3 y 5. ¿Qué dice? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Amén. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es nacer del agua y del Espíritu? Si la palabra no ha dado renovación, restauración, no lo ha redimido a uno, y luego el Espíritu Santo, que es el que vivifica, hermano, no entraremos al reino de los cielos. Y luego la santidad, la pureza aplicada a nuestras vidas, palabra que vivimos acorde a lo establecido por el Señor. Hebreos 12, 14. Y la paz con todo y la santidad, y sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Y aquí ya entramos para el segmento más candente de la iglesia cristiana del siglo XXI. La enseñanza del docetismo, que se inició en el tiempo de los apóstoles, el cual el apóstol Juan tuvo que confrontar esa doctrina, y la tenemos que confrontar así nos cueste la muerte en este tiempo, los verdaderos predicadores de Cristo. La doctrina del docetismo. Y ahí es donde vamos a mirar acerca de la inmoralidad espiritual en los ministerios. Porque no todo aquel que se presenta bien vestido, bien encachacado y con una elocuencia tremenda, con una exégesis tremenda y, hermano, una lexicografía hermosa. Hay que tener cuidado con esos. Porque Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo y Pedro era persona bruta, torpe, tosca, no tenía letra humana. Nunca recibió teología de nadie, sino que fue enseñado directamente por el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, todo ese diploma, todo ese andamiaje que tenía de conocimiento judía, él dice en la palabra que lo tiró al pote de la basura para ganar a Cristo, y luego el Espíritu Santo fue el que le dio la revelación de las cartas.
para exponerla al pueblo fiel y verdadero de su tiempo y de este tiempo. La enseñanza del docetísimo para el próximo segmento. Dios le bendiga y Dios le guarde. Padre Santo que estás en Dios, te damos gracias, te bendecimos.